Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre la Olimpiada de Ajedrez. Ha terminado hace nada y menos, todavía se están jugando bastante número de partidas en la ronda de hoy, séptima ronda. Se enfrentan el primero contra el segundo, Armenia contra Estados Unidos, y esta partida es sensacional. Tenemos a Wesley So con piezas blancas y por parte de Armenia llevando las piezas negras Melkumjan Hrant. Una partida, como decimos, muy buena. No tenemos la clasificación ya que todavía se está jugando. Armenia con un punto por delante sobre Estados Unidos y ya resto de equipos con 10 puntos, con un +2. Por lo tanto, bueno, vamos a ver qué pasa en este enfrentamiento importante. E4 por parte de Wesley So, a lo que Hrant responde con la defensa Caro-Kann y caballo C3. Tras estos movimientos de 5 golpeando en el centro y caballo F3, entrando así en la variante de los dos caballos, alfil G4, clavando al caballo H3, y en esta ocasión las piezas negras deciden capturar entrando en la línea del cambio, alfil por F3, dama por F3 y E6, como vemos montando la estructura de peones en torno a las casillas blancas, que es el alfil que ya no tienen las negras, ¿no? Tras estos movimientos todo hace indicar que las blancas se enrocan en corto, más jugadas de desarrollo con alfil C5, enroque en corto, y tras jugarse caballo D7 más cambios, E por D5, C por D5 y torre D1. Con esta jugada la idea por parte de Wesley So es ocupar el centro con uno de sus peones y así atacar el alfil de C5. De momento caballo G, F6, también pues quizás buscando el enroque en corto, D4, alfil E7, volviendo, retirándose de dicho ataque, y tras estos movimientos alfil D3. Como vemos, de momento el peón de D4 pues está de alguna manera fijo, el alfil se retira de una columna semiabierta y la idea de las blancas en algún momento es traer la torre a una columna pues más importante, ¿no? Que pueda tener más acción. De momento enroque en corto, alfil F4 conectando Wesley So las torres, y de momento Hrant bueno, pues lleva su caballo a B8 para traerlo a C6 y así presionar sobre D4. Caballo E2, caballo C6, caballo E2 permite jugar C3 reforzando la casilla de D4 y tras torre E8, como comentábamos, torre 1 estando en una columna pues un poquito más interesante. Tras estas jugadas la partida continúa con G6, caballo G3 retirándose de dicha columna y caballo D7. Como vemos, Hrant pues está retirando quizás demasiado las piezas sobre el flanco de rey. El rey está quizás empieza a quedar un poquito solo en la posición, y de momento tras estas jugadas Wesley So juega torre A3, quizás con alguna idea de doblar torres, también activando su torre y llevándolo a la tercera. E5 en la posición, y el tema es que esta jugada mantiene la igualdad y bueno, pues se amenaza el alfil que se retira a H6, y como vemos Wesley So ha permitido esta jugada que es E4, aunque es un grave error y él va a aprovechar posteriormente a este movimiento, que es, yo creo, bastante complejo de ver qué pueden hacer las blancas tras jugarse E4, pues para mantener la igualdad quizás un movimiento como alfil F8, como decimos, trayendo pues una pieza quizás a la defensa, atacando en H6, y quizás tras los cambios, iba a decir, o tras esta primera captura, es ahora cuando se puede jugar a E4, alfil por E4 y tras peón por caballo por E4, torre por E8, y quizás las piezas negras tienen algo de ventaja, ¿no? Cuentan con pieza de más por dos peones que tienen las blancas. Como decimos, se juega E4, hay ataque sobre el alfil y la dama, y el tema es que Wesley So, bueno, pues empieza a desplegar magia entregando la torre con un movimiento que no se puede capturar. Seguramente Hrant se da cuenta en este momento de que bueno, pues E4 no era la mejor jugada, y la partida continúa con caballo F8. A esta captura podemos ver rápidamente perdón, porque no podría funcionar, y existe este sacrificio en F7,
hay que aceptarlo, ya que si no, pues podría venir mate en la próxima jugada. Y el tema es que así las piezas blancas pueden extraer al rey negro para darle mate finalmente. Como decimos, las piezas negras pues no ayudan mucho en la defensa de su rey. Alfil C4 jaque, siendo única rey F6, y a caballo por E4 jaque, única rey F5, G4 con nuevo jaque. Se tiene que capturar el caballo en esta posición, y tras este último jaque, única rey F3 nuevamente, y tanto alfil D5 como torre 3 sería mate para las piezas blancas. Por lo que no se puede capturar. Caballo, como decimos, viene algo a la defensa jugando caballo F8, la torre se retira entrando en F7 en la siguiente jugada, y F5 evitándolo por parte de las piezas negras. Nuevamente Wesley So juega un nuevo sacrificio que ahora sí que se acepta tras caballo por F5, siendo la mejor jugada para las piezas negras. Como vemos, los peones del flanco de rey pues se van quedando sin peones, se va debilitando, y a cambio de esa pieza que han entregado las piezas blancas, pues ya cuenta con 3 peones de más por parte de las blancas, ¿no? Por lo tanto, tras estos movimientos, dama D6 viene con ataque sobre el alfil de H6. Primero Wesley So da un jaque en G4, caballo G6 evitándolo. Podría, si el rey se retira a H8, pues temas de mate en G7, y tras estas jugadas nuevamente un movimiento tremendo, siendo el mejor en la posición, y es torre por D5. Las piezas negras evitan este nuevo sacrificio. Tampoco ayuda a lo que se juega en la partida, aunque es el mejor movimiento nuevamente por parte de Harán, jugando dama F6, y el tema es que si se captura o si se acepta esta pieza, alfil por G6, en caso de cambios pues vendría mate rey H8 y dama G7 finalmente, y en caso de no capturar en G6 el alfil, el tema es que puede venir una descubierta y a rey H8. Tras varios cambios, las piezas blancas pues quedan mejor. Se captura en E8 y además está amenazando pues nuevamente mate en G7, dama G8, y ahora solo hay que cambiar material, incluso este caballo en C6, y la ventaja es de hasta 4 peones para las blancas, ¿no? Todo esto no ocurre, ya que en esta posición se juega dama F6 retirándose del ataque de la torre, y tras G3, alfil F8, nuevo ataque sobre este alfil de H6, pero primero torre F5 atacando a la dama. Esta se retira a E7, alfil C4 jaque, y tras rey H8, alfil G5, y en esta posición finalmente Harán decide abandonar tras 28 movimientos. El tema es que siguen manteniendo las piezas negras una pieza menor de más, pero a cambio las blancas cuentan con 4 peones de ventaja, un rey muy expuesto, y bueno, pues las piezas negras mucho menos activas que las blancas. Siguiendo lo mejor o una de las líneas para ambos jugadores, dama D6, evitando bueno, pues la pérdida de la dama, y tras torre F6 atacándola nuevamente. Bueno, pues si se retira o si viene quizás a C7, torre F7 pues con nuevo ataque podría ser interesante para las blancas. Si viene a B8 pues tampoco funciona del todo, podría venir un nuevo sacrificio, y tras estos cambios pues se está dando mate rápidamente, ¿no? Alfil H6, mate en H6, y en caso de rey G7 el mate lo daba el alfil en F6, ¿no? Gracias a la ayuda del alfil y de la dama en esta posición. Tremendo Wesley So, que de momento da un punto sobre los 4 que tienen que jugar contra Armenia, y vamos a ver qué pasa en el resto de partidas. Un saludo y vamos hablando. Chao.